Bien, Ya, buenos está bien, días. doctora. Vamos a empezar con la clase Inducción a la Práctica de lo que es sistemas internos del vegetal, ¿sí? La anterior clase de inducción práctica vimos o hablamos sobre el sistema de revestimiento, ¿no? Y vimos que el sistema de revestimiento tenía la principal función de protección al vegetal, ¿no? Entonces, como hablamos de protección, ese tejido o ese sistema lo encontramos siempre al borde de lo que son los diferentes cortes que se realizaron o que se van a realizar en laboratorio, ya sea en el tallo, en la hoja, ¿no? Entonces, ahí siempre vamos a encontrar ese sistema. El sistema que vamos a ver el día de hoy se denomina sistema fundamental, ¿sí? ¿Cuál es la función principal de este sistema fundamental dentro del vegetal? Su función principal es de servir de relleno, ¿no? Por lo tanto, almacena gran cantidad de sustancias de reserva en sus células, ¿sí? Además, ayuda también a dar flexibilidad al vegetal y rigidez a través de diferentes tipos de células, ¿sí? Pero en sí ocupa el mayor espacio dentro de cualquier vegetal, ¿sí? Ya que el vegetal necesita gran cantidad de reserva para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces vamos a ver y a conocer los diferentes tipos de células para identificar este tejido, ¿sí? Entonces, si estamos hablando del sistema fundamental, vamos a hablar también de los tejidos que se encuentran dentro de este sistema, ¿sí? En sí, específicamente, presenta tres tipos de tejidos, cada uno con funciones diferentes, pero que aporta de manera que le sirve al vegetal como reserva o como relleno más que todo, ¿sí? Bien, entonces el sistema fundamental está conformado por tres tejidos que vienen a ser el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. En el caso del, del parénquima, sus células que almacenan son 100% células de reserva de sustancia, ¿sí? ¿Qué pueden almacenar? Pueden almacenar desde agua, aire, almidones, aceites, clorofila, ¿no? Entonces, esta práctica la hemos dividido para su mejor estudio en dos partes, ¿sí? Esta va a ser la primera parte y la próxima semana vamos a ver la segunda parte porque es un poquito más larga, ¿sí? Entonces, esta clase vamos a ver lo que es parénquima solamente y la próxima clase vamos a ver los tejidos de colénquima y de esclerénquima, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las competencias a desarrollar en la práctica de hoy día. Las competencias a desarrollar en la práctica, esto lo tienen igual en su guía, es para que tengan conocimiento, es que ustedes aprendan a identificar los tejidos fundamentales, ¿sí? ¿Cuáles son? Ya les dije, el parénquima, el colénquima y el esclerénquima, ¿sí? A diferenciarlo de otro tipo de tejidos y de sistemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a saber diferenciar? A través de las células que presentan estos diferentes tejidos, ¿no? Como es el caso del parénquima, que vamos a ver solamente en la práctica de hoy día, ¿sí? Entonces vamos a ver que dentro del parénquima hay diferentes tipos de células, como es el caso del parénquima fundamental, del parénquima clorofiliano y del parénquima de almacenamiento, ¿sí? En sí, en esos tres tipos de tejidos se divide el parénquima, fundamental, clorofiliano y almacenamiento, ¿sí? Esos son los tres tipos de tejidos que vamos a conocer el día de hoy. Bien, ¿cuál es el fundamento de la práctica? ¿Qué es lo que se quiere que ustedes aprendan con la práctica o con la inducción práctica de hoy día? El tejido fundamental, como les mencionaba, tiene la función principal de ser un tejido de relleno. Entonces, al ser de relleno,
presenta células de reserva de sustancia, ¿sí? Y se puede clasificar en 3 tipos de tejidos con funciones y características propias, ¿sí? Presenta reservas de sustancia, como es el caso del parénquima de reserva, propiamente dicho, que presenta, que puede almacenar clorofila, puede almacenar sustancias amilíferas, como es el caso del almidón y de los aceites, ¿no? Y también está el parénquima aerífero, que almacena aire, y el parénquima acuífero, que almacena agua, ¿sí? Entonces, no todos los parénquimas que existen lo vamos a encontrar en un solo vegetal, ¿sí? Hay tipos de vegetales específicos que almacenan parénquimas de un solo tipo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo quiero observar, por ejemplo, un parénquima amilífero que es reserva de almidones o de aceite, pues voy a observar o voy a tener que realizar un corte en un fruto para observar lo que son almidones, ¿sí? ¿Qué tipo de frutos? Los que comúnmente sabemos que tienen gran cantidad de almidones, ¿no? Como es el caso de la papa, de la yuca, por ejemplo, ¿no? O de los diversos tubérculos que almacenan gran cantidad de almidones, ¿no? Y en el caso para observar células de aceite, por ejemplo, más que todo, en la observación, yo la voy a realizar o los cortes en semillas, ¿sí? ¿Qué tipos de semillas? Las que tienen bastante cantidad de aceite, como es el caso de la semilla de girasol, el maní, la soya, ¿no? Todas estas semillas tienen grandes concentraciones de aceite, ¿no? Entonces, en esos órganos del vegetal yo puedo observar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los materiales a utilizar para la observación de estos tejidos vegetales de parénquima? Los materiales vienen a ser portaobjeto y cubreobjeto, la navaja o los biturí para hacer el corte, las cajas Petri para hacer el lavado y la tinción, el pincel número 0, el plastofor para que el corte salga lo más delgado posible. En el caso de los reactivos voy a utilizar la safranina, que es el colorante con el que voy a teñir mi tejido, el hipoclorito de sodio, que es con que voy a clarificar mi tejido, ¿no? Para quitar el exceso de clorofila. El Lugol, que lo utilizo cuando voy a observar tejidos para que me tiñan lo que es el almidón. El Sudán 3 lo utilizo cuando quiero identificar células de aceite. Y el agua destilada, que me sirve para enjuagar o para colocar mis muestras, ¿no? Y que no se deshidraten mis muestras de tejidos vegetales, ¿sí? Bien, el material vegetal que se utiliza, que se va a utilizar en la práctica, son hojas, ¿no? Cualquier tipo de hojas. ¿Para qué? Para observar células de almacenamiento de clorofila, ¿sí? Entonces, ideal las hojas porque son de color verde, entonces ahí voy a ver sí o sí las células fotosintetizantes o clorofilianas que se llaman, ¿no? En los tallos voy a hacer también un corte de tallo para observar lo que es el parénquima fundamental, que es un parénquima de células exclusivamente de relleno que almacenan bastante mucílago, o también almacenan otras sustancias propias de las células vegetales, ¿no? También voy a utilizar papa, yuca y almidón, por ejemplo, ¿no? Para observar almidones, ¿sí? Cualquiera de esos 3 son los que ustedes pueden llevar al laboratorio para hacer la observación de esas células de tejido, ¿sí? Voy a utilizar también semillas de maní y de girasol para la observación de lo que son células de aceites, almacenadoras de aceites. Voy a utilizar plantas acuáticas, ¿no? Que son esas plantas que flotan sobre la superficie de los cuerpos de agua, ¿no? Como es el caso del tarope, la lechuguita de agua, por ejemplo, o cualquier otra planta que viva en un medio acuático, ¿no? ¿Qué voy a observar en estas muestras? Voy a observar en estas muestras de plantas acuáticas, voy a observar
células de aire, ¿sí? O parénquima aerífero que se denomina, ¿sí? Y en los cactus o suculentas, que son estas plantitas aquí, que son bastante coleccionables, por ejemplo, estas vienen a ser las suculentas, o en cualquier tipo de cactus, como las tunas, por ejemplo, o algún cactus que tengamos en casa, también vamos a poder observar las células de agua, ¿sí? Porque estas plantas, como tienen una consistencia bastante gruesa, como es el caso de las hojas, por ejemplo, de los tallos, tienen bastante reserva de agua. Por eso es que los cactus, por ejemplo, o estas suculentas, no necesitan que yo las riegue todos los días de agua, ¿sí? Fácilmente les puedo colocar una vez a la semana agua, porque si no, muchas veces, si le coloco todos los días, se llegan a morir estas plantas por el exceso de agua, ¿sí? Entonces, estas plantas son típicas de lugares secos, por ejemplo, ¿no? Porque tienen bastantes reservas de agua, y eso es lo que se observa al hacer los cortes de hojas o de tallos, por ejemplo, para la observación del parénquima acuífero, ¿no? Lo mismo con estas plantas acuáticas, ellas están flotando en la superficie de los cuerpos de agua porque al tener células o parénquimas aeríferos que se llaman, es lo que les permite estar flotando sobre la superficie de agua, ¿no? Prácticamente si no tuviera estas células de aire, ¿no? Se sumergían hasta el fondo del cuerpo de agua, ¿no? Entonces, por eso se requiere o se realiza cortes para la observación de estas células de aire en estas plantas acuáticas. Bien. Entonces, ese es el material vegetal que ustedes deben llevar al laboratorio para observar estas muestras de células. Entonces, como ven, son varias muestras o varios cortes lo que se tienen que realizar, ¿no? Bien, ¿cuál es el procedimiento de la práctica? Para la observación de tejidos y cortes del vegetal, se van a realizar cortes transversales, ¿no? Que es el corte de forma horizontal, ¿no? En tallo, y corte paradermal en la hoja, que es el raspado, ¿sí? Para estos dos tipos de cortes, que se van a realizar es para la observación de lo que es parénquima clorofiliano en las hojas, el corte paradermal, y el corte transversal para la observación de parénquima fundamental, ¿sí? Entonces, y para la observación de aceite y almidones, también se realizan cortes, ¿no? Pero en otro tipo de órganos vegetales, como son en el caso de los frutos, de los tubérculos o de las semillas, ¿sí? Entonces, primero lo que se tiene que hacer es seleccionar el órgano vegetal, que ya les mencioné en la anterior presentación, en la anterior diapositiva, ¿no? Como es el caso de hojas, frutos y semillas, ¿sí? Para eso tienen que llevar las muestras adecuadas, ¿sí? Luego se corta con una navaja un pedazo de vegetal, como ya saben, lo más delgadito posible para que se puedan observar las formas celulares, ¿sí? Luego se depositan los cortes en una caja Petri con agua para que mi corte no se vaya a deshidratar, ¿sí? Luego, en este caso, solamente el tallo que voy a observar, el parénquima fundamental, lo voy a decolorar con el hipoclorito de sodio, ¿sí? La decoloración, recordemos que es que se quite todo el exceso de clorofila o el pigmento verde del corte para que agarre el colorante, ¿sí? En este caso, solamente el tallo lo voy a teñir, o lo van a teñir para la observación y para teñirlo con lo que es la safranina, ¿sí? Entonces, solamente el tallo, hago el procedimiento de realizar el corte, colocarlo en una caja Petri con agua, luego pasarlo al hipoclorito de sodio para decolorar, luego enjuagarlo, pasarlo a la safranina, dejarlo 3 minutos para que tiña, enjuagarlo y
hacer el posterior montaje, ¿no? Colocar en el portaobjeto con una gotita de agua y un cubreobjeto y observar, ¿sí? Entonces, de esa forma está nuestra muestra para observar parénquima fundamental, ¿sí? En el caso de la hoja, que vamos a observar células de clorofila, solamente hacemos un raspado en la hoja, ¿no? No es muy necesario que quede una membrana transparente, como siempre es mi recomendación el encargarle cuando hacen el corte paradermal. Sino se raspa un poco solamente para sacar un poco de clorofila y luego se corta la porción donde raspé y se observa, ¿sí? Porque si saco todo el exceso de clorofila, todo lo verde y queda mi membrana transparente, no voy a poder observar la clorofila, que es lo que quiero observar en esta práctica, ¿no? Entonces, no hago un raspado completo, voy a decir, ¿sí? Y para la observación de los cortes o de las células de almacenamiento, ¿no? En el caso del almidón y del aceite, solamente voy a hacer un corte fino con el bisturí o con la navaja de la papa o de la yuca, ¿no? Y voy a colocar encima de mi muestra una gota de lo que es el ugol, ¿no? Cubro mi muestra con el cubreobjeto y lo llevo a observar directamente, ¿sí? Entonces ahí voy a poder observar las células de almidones. Lo mismo para observar las células de aceite, ¿sí? Saco una membrana muy delgadita de lo que es la semillita del girasol o del maní, ¿no? La coloco sobre el portaobjeto, coloco una gotita de Sudán 3, que es el reactivo que me va a ayudar a la visualización de aceite, ¿no? Y lo llevo a observar directamente, ¿no? No voy a hacer un paso tan largo como la tinción que hago comúnmente, ¿no? Para la observación de tejidos en tallos o en hojas, por ejemplo, ¿sí? Y para la observación de lo que son las células de aire y de agua, igual corto y no voy a teñir, ¿sí? Porque esas células, las de aire, por ejemplo, no necesitan tinción, pues se pueden observar claramente, pero si yo lo deseo, igual lo puedo teñir, ¿sí? No es una cosa indispensable que no se tiña, ¿sí? Igual para mis células de agua. Entonces, lo hago directamente el corte y lo coloco sobre el portaobjeto, una gotita de agua para que no se deshidrate mi corte, un cubreobjeto y lo llevo a observar, ¿sí? Entonces, cuando realicen esta práctica, son varios los tipos de cortes a realizar, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los resultados que voy a obtener en la práctica una vez que ya haya hecho el procedimiento para la realización de los diferentes cortes y las diferentes tinciones con mis tejidos? Lo que voy a observar es el parénquima fundamental, el parénquima clorofiliano, el parénquima de almacenamiento, ¿no? En este caso voy a observar almidones y aceites, voy a observar agua en el parénquima acuífero y voy a observar aire en el parénquima aerífero, ¿no? Entonces, fíjense cuántos cortes deben observar en la práctica, en esta práctica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Que aquí hay 2, ¿sí? Entonces, esos 6 cortes, ¿cómo los van a observar ustedes? Entonces, aquí ya hice mi procedimiento para la observación de parénquima fundamental, que es en el tallo, ¿sí? Este es el único corte que les mencionaba que van a hacer el procedimiento largo de tinción, ¿sí? Que es cortar, colocar en agua destilada, luego colocar en el hipoclorito de sodio, enjuagar, teñir con la safranina, enjuagar y realizar el montaje entre el porte y el cubreobjeto, ¿no? Entonces, este va a ser el resultado para la observación y la identificación del parénquima fundamental, ¿sí? ¿Cómo yo observo el parénquima fundamental aquí? ¿Cómo voy a identificar de otros tipos de tejidos vegetales? Fíjense, el parénquima fundamental específicamente lo vamos a encontrar en la parte central de cualquier corte de vegetal, ¿sí? Ya sea en dicotiledones o en monocotiledones, ocupa la parte del centro, ¿sí? Entonces,
todas estas células, fíjense de aquí, que son grandes a diferencia de las otras, de los otros tejidos, es parénquima de tipo fundamental, ¿sí? ¿Qué almacena este tipo de parénquima fundamental? Almacena gran cantidad de sustancias mucilaginosas, ¿sí? Las sustancias mucilaginosas son células tipos que tienen la consistencia gelatinosa, más o menos, ¿sí? Entonces, si hacemos un acercamiento de estas células, las podemos observar así, en algunos tipos de corte, ¿no? Entonces son células bastante grandes, fíjense, y con paredes delgadas, ¿sí? Entonces, ahí encontramos células de parénquima, pero también podemos encontrar grupos pequeños de células de parénquima en esta zona de aquí, ¿sí? También vamos a encontrar debajo de lo que es la capa subepidérmica, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Entonces, de esa forma yo identifico mi parénquima fundamental, ¿sí? Esto es un corte del tallo. ¿Cómo voy a observar el parénquima clorofiliano o el que almacena clorofila? Este tipo de parénquima lo observo así. Este es el corte paradermal que les mencionaba, que no es necesario que raspen completamente la hoja, ¿no? Entonces, basta un raspado muy suave, ¿no? Y cuando ya veamos que ha salido una primera capa de clorofila, entonces ya podemos observar. ¿Cómo observamos las células de clorofila? Fíjense, estas células, esta es la pared celular, y aquí adentro almacenan las estructuras de clorofila, ¿sí? Estas verdes que ven ustedes, ¿no? Por eso les mencionaba que no es necesario teñirlo, aunque si yo deseo también puedo teñirlo, pero mi clorofila va a cambiar de color según el colorante que esté utilizando, ¿sí? Pero entonces cuando hago un raspado, las veo así las estructuras de clorofila, fíjense, ¿sí? Aquí esta es otra muestra de otra hoja, por eso la pared de la célula es más gruesa a diferencia de esta, ¿no? O también la puedo observar de esta forma en otro tipo de células, pero también tiene la función de almacenar clorofila en su interior, ¿no? Entonces, estas vienen a ser las hojas, las células de clorofila que encuentro en la hoja y específicamente se denomina parénquima clorofiliano o fotosintetizante. ¿Por qué? Porque aquí en estas células es donde se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis que realiza la planta, ¿no? Por eso les menciono que la clorofila es un factor indispensable para este proceso metabólico que realiza la planta, que es de autoalimentación, ¿verdad? Entonces, de esa forma, yo identifico células de parénquima clorofiliano. En el caso del parénquima de almacenamiento, que son la mayor cantidad de células de almacenamiento que tiene este tipo de parénquima, vienen a ser el amilífero, que es el que almacena almidones y aceite, ¿sí? Entonces, fíjense, esta muestra de aquí es un parénquima que almacena almidón, ¿sí? Entonces, vemos aquí las células de almidones, esta es la pared celular, y dentro estas estructuras que ven de color oscura vienen a ser los almidones. Entonces, este es un corte de papa, ¿sí? Y este es un corte de yuca, fíjense. Entonces, ¿por qué esa coloración de los almidones? Porque yo estoy utilizando un reactivo que es el Ugol, y el Ugol generalmente es un reactivo de color marrón o color café, ¿no? Entonces, el Ugol me va a teñir de esta forma para identificar almidón, ¿sí? Entonces, de esta manera yo voy a observar las estructuras de almidones que almacena estas células, ¿sí? Lo mismo en la yuca, fíjense, aquí se ven los almidones dentro de las células de parénquima, ¿no? Entonces, exclusivamente estas células almacenan lo que son almidones, ¿sí? En el caso de los aceites, este es un corte de una semilla de maní, ¿sí? Entonces, para observar este tipo de cortes de aceites o estas células de aceite, yo utilizo lo que es el Sudán 3. El Sudán 3 es un reactivo que solamente va a teñir aceites o que tiene afinidad a los lípidos, ¿no? Entonces, cuando yo tiño con el Sudán 3, lo que voy a observar son estas estructuras de aceite que están dentro de la célula.
Fíjense, esta es la célula y dentro de ella están las estructuras de aceite. Entonces, de esta forma, yo identifico que es un parénquima de almacenamiento de aceite, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo diferenciar los almidones de los aceites también, fíjense. Y para la observación de parénquima aerífero, yo solo tengo que realizar un corte del tallo o de la hoja de una planta acuática, ¿no? Y colocarla sobre un portaobjeto, colocar una gota de agua, un cubreobjeto y lo llevo a observar, ¿no? ¿Cómo voy a identificar esas células de aire que presenten este tipo de parénquima? Las voy a observar así, fíjense. Son células bastante grandes y que parecen ser células huecas, ¿sí? Que no tienen nada en su interior, ¿sí? Pero en realidad lo que almacena es una sustancia gaseosa que viene a ser el oxígeno, ¿sí? O el aire, fíjense. Entonces aquí yo veo las células de aire. Si quiero teñir ese corte de tallo o de hoja de mi planta acuática, también lo puedo hacer, pero solamente van a teñir las células vecinas que presentan este tipo de tejido de parénquima erífero, ¿no? Pero como las células son huecas y tienen almacenadas sustancias gaseosas, entonces no va a agarrar el colorante bien en la célula, ¿verdad? Y van a quedar así las células como si fueran huecas, ¿no? Entonces de esa forma yo identifico estas células de aire. Generalmente son células grandes, ¿no? Y tienen un interior vacío completamente, ¿no? Entonces de esa forma yo identifico el parénquima aerífero en mis plantas acuáticas, ¿no? Ya sea en el tarope o en la lechuguita de agua. Y el parénquima acuífero las puedo observar en todas las plantas suculentas, que son estas plantitas, ¿no? O en los cactus, ¿sí? Aquí, ¿cómo se realiza el corte? En el caso de los cactus se tiene bastante cuidado porque tienen bastantes cantidades de espinas, ¿verdad? Entonces, una planta ideal, digamos, si vamos a trabajar con cactus, viene a ser la tuna, porque no tiene gran cantidad de espinas como estos cactus chiquititos de acá, ¿no? Si es que llevan muestras de estos cactus pequeñitos, prácticamente tienen que cortarlo y sacarle todas estas espinitas con lo que es el bisturí, ¿no? Para que no causen algún tipo de accidentes en el laboratorio, ¿no? No se lleguen a pinchar, ¿no? En cambio, estas plantas suculentas de acá, ¿no? Son fáciles porque son plantas que tienen una consistencia o una suavidad en sus hojas, ¿no? Y son blandas para cortar, ¿sí? Entonces, el bisturí, fácilmente con el bisturí se puede sacar una membrana o una tajadita lo más delgado posible, ¿no? En este caso no es necesario realizar tinción, pero si lo deseo, sí lo puedo hacer, ¿sí? Pero el colorante aquí en estas plantas, como tiene bastante cantidad de agua y de mucílago, que es esa sustancia tipo como una resina resbalosa, ¿no? Entonces tarda un poquito de agarrar más el colorante, ¿no? Pero si yo le hago la observación directa, el corte y lo coloco en el portaobjeto, le coloco, ni siquiera es necesario en estas plantas colocar una gotita de agua porque no se va a llegar a deshidratar el corte por la cantidad de agua que presenta, ¿sí? Entonces, coloco directamente el cubreobjeto y lo llevo a observar, ¿sí? ¿Cómo voy a identificar estas células de agua? De esta forma. Este es parénquima acuífero. Entonces, toda esta zona o estas células vienen a ser parénquimas acuíferos. ¿Cómo identifico yo este tipo de células? Por el mucílago que presenta y por las vacuolas de gran tamaño, ¿sí? Aquí no se puede visualizar un poquito bien, pero si hago un contraste o un movimiento con el tornillo micrométrico, ¿no? De darle contraste con la, para que mi imagen se vea más nítida, entonces ahí voy a ver la gran, las vacuolas de gran tamaño que tienen estas células, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo identificarla
estas células de parénquima acuífero, ¿no? Entonces, puedo observarlas en cactus o puedo observarlas en suculenta, ¿sí? Se ve en la misma forma, ¿no? Y en todo el tallo o en cualquier tipo de hoja voy a encontrar parénquima acuífero, que son las células que componen todas estas estructuras de estas especies de vegetales, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo identificar todas las formas que presentan las células de parénquima, que es parte del tejido del sistema fundamental, ¿no? Entonces, como verán, en la práctica se hace más largo, en la práctica presencial se hace más larga esta práctica porque son varios cortes a realizar, ¿no? Entonces, por eso este sistema lo llevamos a cabo en laboratorio en dos partes, ¿no? Esta es la primera parte y la segunda parte de ver los otros tejidos que están dentro del sistema fundamental, como es el caso del colénquima y del esclerénquima, lo vemos en una segunda parte, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la inducción o sobre la introducción de la práctica a desarrollar con este tema? Bien, dice sus compañeros que tuvieron problemas al ingresar. Bien, entonces con esto finalizamos la clase de inducción práctica de hoy día. Y nos vemos la próxima clase en la segunda parte para seguir identificando lo que es sistema fundamental, ¿sí? Bien. Entonces, nos vemos el día de mañana en lo que es la clase teórica, ¿sí? Bien, hasta luego. Que tengan un buen día. Ya, doctora, gracias.